Tiene el uso de la tribuna la diputada Norma Rocío Nale García, hasta por 10 minutos. De acuerdo al artículo 7º de la Ley Orgánica, es hasta 15 minutos. Honorable Congreso de la Unión. Diputada Nale. Pueblo de México. Un segundo, diputada Nale. Únicamente recordar, al inicio de esta sesión anunciamos que se darían los tiempos de hasta 10 minutos. Todos los oradores han respetado este tiempo. Les solicito, por favor, procure ceñirse a los 10 minutos. Yo respeto la ley, señor presidente. A un año de haber conformado esta 63 legislatura, hoy Morena ratifica que es el único partido de México que busca la transformación democrática del país mediante un cambio verdadero en lo económico, lo político y lo social y cultural, el cual se logrará mediante principios éticos y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la justicia y la dignidad de todos los mexicanos. Tenemos un proyecto alternativo de nación diferente al modelo neoliberal impuesto en México desde 1982, que ya demostró ser inviable. Congruentes con nuestros principios, los diputados de Morena partimos de la convicción que solo el pueblo puede salvar al pueblo y de que solo el pueblo organizado puede salvar a la nación. Estamos aquí porque concebimos a la política como una vocación de servicio, como un trabajo a favor de la colectividad y como una forma de servir a la nación. Al igual que como lo señalamos el año pasado en esta misma tribuna, y pese a las circunstancias adversas por las que sigue atravesando el país, vamos a volver a escuchar en el informe presidencial que casi todo está bien, que nuestra desgracia social y económica son por sucesos internacionales y otros pretextos, pero la realidad es que el modelo económico ya no funciona. Ya ha habido una mala conducción de quienes han desarrollado una política económica agresiva que lastima a la clase productiva nacional, al empleado, al campesino, al sector obrero y a los estudiantes. En el primer año de esta 63 legislatura, los 36 integrantes de Morena compartimos la gran responsabilidad de trabajar para representar a todos aquellos que ansían la construcción de un nuevo camino. Hemos presentado propuestas viables y alternativas en 118 iniciativas, 379 proposiciones con punto de acuerdo y hemos tenido 721 intervenciones en tribuna, donde hemos abordado temas tanto de trascendencia nacional como coyunturales. Por ejemplo, la de reformar el Código Fiscal de la Federación para establecer como delito la defraudación fiscal, la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Impuestos sobre la Renta. También lo hicimos en aspectos que tienen que ver con la austeridad republicana, la revocación de mandato, la educación superior obligatoria, sobre la revisión de contratos petroleros y otras más que están en las congeladoras de las comisiones. Hoy pedimos a este Congreso que actúen en forma responsable, terminando con la parálisis legislativa y dictaminen a favor estas propuestas que van a beneficiar a la población. Para el próximo periodo de sesiones que hoy inicia, realizaremos un análisis responsable y crítico del contenido del cuarto informe de gobierno del titular del Ejecutivo Federal, que por obligación constitucional de rendición de cuentas le corresponde enviar a este Poder Legislativo. Además de que daremos continuidad a la agenda legislativa de Morena, en el cual propondremos iniciativas de fundamental relevancia. Respecto al informe de gobierno, cabe señalar que este se presenta en un momento en el que el presidente de la República llega a su cuarto año de gobierno con un pésimo balance de su gestión, con el índice de aceptación popular más bajo de los últimos años, producto de la corrupción, la violencia en las calles, la inseguridad y la incapacidad para combatir a la delincuencia organizada.
pero también la baja aceptación de la gestión presidencial se debe a la errática estrategia del uso de la fuerza para someter a un pueblo irritado e inconforme, acción que la mayoría de los mexicanos rechazamos tajantemente, convencidos que la violencia solo genera más violencia, logrando con ello que los indicadores en materia de derechos humanos nos coloquen como uno de los países con más violaciones a la dignidad humana. A esta cadena en desaciertos políticos también se suma la falta de prudencia y una conducción inexperta en política exterior. Hoy cabe recordar la frase célebre del presidente Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y esto aplica derivado de la visita que realizó el día de ayer el candidato a la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo es que el presidente Peña, en forma irresponsable, prácticamente se metió de comodín en una elección de otro país? ¿Por qué no esperó a que concluyera la elección presidencial del vecino país y después de eso invitar a quien resulte vencedor o vencedora? ¿Por qué no escuchó el exhorto y recomendación que le hizo el Congreso mexicano de exigir respeto al gobierno norteamericano ante los insultos del personaje que recibió ayer en la visita oficial? ¡Cuántos errores cometidos! En Morena nos pronunciamos por el estricto respeto entre las naciones, por la construcción de una democracia sólida, donde se acate la voluntad del ciudadano, donde se honre el voto del elector y con ello ser capaces de construir gobiernos legítimos que sirvan de cara con representatividad legal para construir una mejor sociedad. Desde esta tribuna, Morena rechaza la conducción con la que algunas autoridades electorales se manejan de acuerdo a órdenes cupulares para revertir el triunfo donde estamos avanzando. Tal es el caso de la presidencia municipal de la ciudad de Zacatecas, donde nuestra candidata Soledad Luébano obtuvo el triunfo democrático en la capital de ese estado. Después del recuento de votos y de demostrar la victoria con las actas electorales, hoy se preparan para suspender la elección porque los números no les fueron favorables. Eso se llama fraude, eso se llama insensibilidad política, ya abona al descontento social que ya se tiene en el país. Y como si no fuera suficiente en el recuento de daños ante el actuar del Ejecutivo, a esto se suman los bajos resultados en materia social y económica, pues la pobreza real y la desigualdad social crecen, pero no la economía en términos reales, pues su expectativa de crecimiento es tan solo del 2% anual y no hay indicios de que por lo pronto las cosas vayan a mejorar. La deuda pública ha crecido más del 10% del PIB en lo que va del actual gobierno. Esto ha hecho que en días recientes dos calificadoras internacionales como Standard & Poor's y Moody's Inversion hayan bajado la perspectiva de largo plazo del gobierno mexicano de estable a negativa. Es decir, prácticamente estas calificadoras sentenciaron que México no va a crecer en los próximos años. Esto significa que los mercados financieros internacionales le han perdido la confianza a nuestro país en su conducción económica, sobre todo en su política fiscal. Aquí es necesario hacer una seria reflexión y señalamientos directos ante los resultados negativos de las llamadas reformas estructurales. Hemos sido los únicos que nos hemos opuesto en abierto a las reformas estructurales. El PRI y el PAN principalmente impulsaron y aprobaron la reforma energética. Ahora, priistas y panistas deben de dar la cara, deben de responder al pueblo de México por qué la gasolina cuesta 14 pesos el litro en nuestro país, mientras en Estados Unidos cuesta 9 pesos. Incluso en Guatemala, que es un país que no tiene hidrocarburos, es más barata. De igual forma, debe aclarar el PRD por qué aprobó la reforma fiscal donde se aceptó el aumento al impuesto especial de productos y servicios, que se apliquen los combustibles como diésel, gasolina, electricidad, así como también se aprobó el aumento al IVA en la franja fronteriza
impuestos que lastiman el bolsillo de todos los mexicanos, que son causantes directos de incrementar la pobreza social. Pero sin duda es necesario recordar a todos los partidos que aprobaron la llamada reforma educativa, que detonó un estallido social y que derivado de esta reforma, lamentablemente, ya hay el primer saldo sangriento registrado en Nochistlán, Oaxaca. Aún así, no son capaces de reconocer que no hicieron las consultas suficientes, que no realizaron un trabajo incluyente con los diversos actores de este tema antes de aprobar este engendro de reforma. Por esto, le señalamos directamente la responsabilidad y complicidad de este modelo fallido, donde el presidente Peña se empeña en mantenerlo a costa de la inconformidad de millones de mexicanos. Para contrarrestar estos hechos y cumplir con quienes nos eligieron en forma libre y democrática, los temas prioritarios en los que trabajará el grupo parlamentario de Morena son: 1. Política austeridad republicana. Presentamos aquí hace un año una iniciativa de austeridad donde se propone un recorte presupuestal del gasto corriente, donde dijimos que no estábamos de acuerdo en más deuda. Hoy les pedimos que saquen de la congeladora esta iniciativa y la aprueben en forma urgente. La economía ya no aguanta más. 2. Por la construcción de un sistema económico y de bienestar social que termine con la desigualdad y configure un nuevo escenario para una vida digna y feliz para todos los mexicanos. 3. Por una vida pública sin corrupción y transparente. En particular, exigimos que se instale inmediatamente la comisión investigadora encargada de revisar el funcionamiento de organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y su relación con el grupo IGA, OHL y demás empresas vinculadas al Poder Ejecutivo. Miren, aquí aprobaron un aumento a la obra del aeropuerto de 104,000 millones de pesos de un día para otro a 180,000, mientras a Pemex le recortaron 100,000 millones de pesos para inversión. 4. Pugnaremos por revertir las contrarreformas constitucionales en materia energética, educativa, laboral y hacendaria. 5. Restitución de sus tierras a los campesinos despojados a partir de la contrarreforma agraria del 92 y reconocimiento de derechos de los pueblos originarios. Hoy les decimos que nos vamos a oponer a la privatización del agua y a quien afecte al derecho humano del vital líquido. 6. Pugnaremos por erradicar la violencia como política de Estado y contra el uso arbitrario y desmedido del poder público. Concluya, diputada, por favor. En un momento, presidente. 7. Por una verdadera administración, impartición y procuración de justicia y el combate a la impunidad. 8. Por el respeto al marco constitucional de los derechos humanos universales contra la discriminación por cualquier motivo relacionado. 9. Por la transformación del régimen político para recuperar la vía democrática para México. 10. Por una nueva política internacional dentro del marco de las atribuciones que les corresponden a esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores, a eso venimos aquí. Ya tuvieron 4 meses de vacaciones. Tómense 5 diputada, minutos. por favor. Para Morena es claro que hoy existe una república simulada y que no solo basta con presentar buenas leyes, sino corta de tajo la corrupción y la impunidad, lo cual implica cambiar el actual régimen y establecer un orden público nuevo y democrático, con honestidad, justicia y apego a la legalidad. Lucharemos porque el presupuesto se destine a promover el desarrollo. Al pueblo de México le decimos que seguiremos defendiendo la soberanía nacional, porque con ella defendemos nuestra esencia, nuestra cultura, nuestras raíces y sobre todo nuestro territorio nacional. Morena
seguirá actuando como una fuerza política responsable que discutirá con argumentos, que retomará las mejores causas ciudadanas y que hará de los ciudadanos los protagonistas del cambio verdadero. Diputada. Seguiremos creando y despertando conciencias para seguir siendo una oposición seria. Concluyo, presidente. Con Concluya, principios diputada. éticos nos preparamos ya en la construcción de un gobierno honesto, austero y democrático que dará inicio en el 2018. Es lo justo y sin duda será la decisión del pueblo de México. Es cuanto. Gracias, diputada.